Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Estamos aquí una vez más en Alabanet Radio. Esto es Psicólogos en Acción. Yo soy su servidor César Nogués. Venimos directamente de UNICEF Iztapalapa. Con mucho gusto, una vez más, agradeciendo a lo que es Alabanet Radio, así como a todos nuestros escuchas. Y bueno, el día de hoy tenemos un tema interesante, importante para todos nosotros, que es el método y la técnica. ¿Sí? En Alabanet Radio, su servidora Maribel Sánchez, directamente de UNICEF Iztapalapa, la Universidad de Iztapalapa, aquí en Alabanet, con este tema que ahorita vamos a ir desarrollando hasta donde se pueda, porque es un tema muy interesante. Y extenso. Ajá, el método y la técnica en todos los procesos, y bueno, vamos a tratar de abordar los que se puedan y hacer un poco, o mejor dicho, lo más claro y nítidos que se pueda para que se pueda entender, ¿no? Claro que sí, no sin antes recordar que están a su disposición todos nuestros servicios de la universidad, licenciaturas en Psicología, Administración de Empresas, Contabilidad, Pedagogía y Derecho, licenciaturas en 3 años, horarios sabatinos, sistema presencial y en línea. Sí, no hay pretexto, no hay pretexto, ¿verdad? Tenemos también sistema de bachillerato y todo lo que son los servicios de psicología, terapias grupales, de pareja, individuales para niños, adolescentes, tratamientos de adicciones y, bueno, todos los demás servicios, talleres grupales, diplomados, ¿verdad? Así está. Bueno, estamos en mes de inscripciones. Así es. Estamos en mes de inscripciones. Todavía pueden unirse al desarrollo, como en la parte educativa. Estamos en este mes donde ustedes pueden llegar a esta universidad, ya sea presencial o en línea, en las licenciaturas que acaba de mencionar mi compañero. Y bueno, también pregunta por nuestras becas. Tenemos becas y la verdad es que son muy buenas, muy atractivas. No siempre las tenemos, y cuando las tenemos no son del tamaño de las que tenemos ahorita. Sí, ¿No? solamente menciona que nos escuchaste a través de la Banet Radio y pregunta por tu beca, ¿vale? Ok, pues vamos a empezar. Sí, claro que sí, muchas gracias. Pues miren, este tema es muy interesante. Es un tema que abarca todas las áreas de nuestra vida, que es un método y una técnica. Todo debe llevar un orden, debe de llevar una secuencia de pasos, tiempos. Tiene sus propios retos, cada una de las cosas que queremos, y esto es un proceso completamente natural. Me gustaría partir de eso, de que esto es la manera en la que funciona la naturaleza y la realidad. De manera ordinaria, todos los seres vivos llevan precisamente una secuencia de pasos de desarrollo, por ejemplo, de cada una de sus capacidades, como lo son la habilidad de cazar, de alimentarse, de resguardarse, todo lo que hacen cualquier ser vivo en este planeta lleva ese proceso. Uh-huh. De sembrar, de cosechar, Así de es. apareamiento, de sequía, Así es. así es, de reposo, de actividades. Entonces, todo lleva una secuencia, todo lleva un tiempo, todo lleva un proceso, y esto es lo que uno se necesita, o lo que uno necesita para lograr ciertos objetivos, y también para la rehabilitación, ¿no? Así es, nosotros como seres humanos neuróticos o adictos o con cualquier tipo de problemas emocionales por el hecho de haber crecido en esta sociedad, nosotros tenemos un problema, que es que nosotros nos hemos apartado de nuestra propia naturaleza. Somos los únicos seres que necesitan explicarse su propia naturaleza y adaptarse a ella, ¿sí? Saber cómo integrarse con ella. Entonces, nosotros tenemos que comprenderla. Tenemos que comprender cómo es que funcionan las cosas. No somos como los demás animales que simplemente viven y por instinto tienen esa conexión con su entorno, y entonces ellos saben qué tienen que hacer y en qué momento. ¿En qué momento tienen que cambiar incluso de hábitat, de lugar? Como los bisontes, ¿no? Así es. El momento de cambiar de lugar porque viene
el tiempo de frío y tienen que migrar a otros lugares. Ellos lo tienen ya programado, ¿no? Y el ser humano no sabe cuándo, no sabe dónde sí, dónde no, cuándo sí, cuándo no, está totalmente perdido. Por naturaleza tendríamos que adaptarnos, pero bueno, ahí hubo una fallita con nosotros y se nos dio una herramienta que no hemos podido como utilizar al 100%. Bueno, algunos dicen que con el 6%, ¿no? Pero hay unos que tampoco podemos utilizar ese 5 o 6% a nuestro favor. Está contaminado y bueno, no, tenemos que aprender a conectarnos a esta naturaleza, ¿no? Sí, de hecho, ahorita mencionabas animales que migran, ni siquiera necesitan un GPS, ¿no? Yo recuerdo que hace algunos años antes del GPS te tenías que saber las direcciones y saberte qué transporte tomar o en qué calles dar vuelta para poder llegar a una dirección. Uh-huh. E incluso la gente de pueblo, de provincia, es gente que sabe orientarse bien. Así es. Siempre están pendientes y saben por dónde sale el sol, por dónde se mete, hacia dónde caminar, cuáles estrellas están en qué dirección, a qué hora sale, cada parte, pues, ¿no? de la naturaleza, y se pueden incluso orientar. Pero nosotros tenemos que hacer eso, necesitamos observar la naturaleza para entenderla y adaptarnos a ella. Que fue del modo que aprendieron los abuelos. Así es. Observando y conectándose con la naturaleza, entendiéndola, viendo precisamente cuáles eran sus secuencias y mucho estar con la idea de que yo soy parte de ella y tengo que conocerla, ¿no? Sí, ahorita uno... Decía un maestro, el que inventó el GPS es muy inteligente, ¿no? Es un genio, es alguien que rompió una barrera, pero ahora todos los que utilizamos el GPS ya estamos más retrasados que los que no tenían GPS. El GPS, en vez de ayudarnos a volvernos más hábiles o a tener más libertad, nos esclaviza ahora más, ¿no? Nos volvemos más dependientes, ¿no? Entonces, los animales que migran, ellos ya sienten, están conectados y ellos saben hacia dónde ir, ¿no? Tienen un sentido, algo dentro de ellos les dice hacia dónde tienen que dirigirse. Uh-huh. Pero nosotros como seres humanos no tenemos eso. Uh-huh. Esa conexión la perdimos, ¿sí? Y tenemos que observar la naturaleza, la realidad, y en base a eso, nosotros tenemos que explicárnosla y crear la manera de adaptarnos a ella. Pero el problema es cuando nosotros nos vamos desapegando de ella, cada vez nos vamos desconectando más. Así es. Y esto cabe mencionar que nosotros, para conectarnos a la naturaleza, pues tenemos que tener un razonamiento de acuerdo a la naturaleza, que eso viene mucho con la observación y darnos cuenta que esta naturaleza es dual, que es una naturaleza que actúa por llamarlo de alguna manera, de dos formas, o más, pero bueno, vamos a hablar de al menos dos, y que mi razonamiento, que esto se va creando con mi educación, esa educación que me dan, me tiene que dar la herramienta para yo conectarme y entender la naturaleza y hacerme parte de la naturaleza, ¿no? Pero no, ahí creo que es donde vienen muchas fallas, ¿no? Donde esta educación no me hace parte de la naturaleza, de hecho me aparta de la naturaleza, me aleja del mundo y entonces hasta me hace sentir que yo no soy parte de esto, que hubo una falla, ¿para qué nací? ¿Qué hago aquí? ¿No? Soy extraterrestre, ¿para dónde no pertenezco voy? a esta tierra, Sí. O a esta familia. Sí, entonces ya viene así la idea de no pertenecer, de no adaptación, de rechazar todo lo que hay a tu alrededor, de sentirte depresivo porque nada se ajusta a tus ideas, a tus creencias, a eso que te educaron. Y entonces, vaya, estamos perdidos en casa, ¿no? Estamos perdidos en casa, hablando de forma
ser humano conectado con la naturaleza, estoy perdido con mi naturaleza, no reconozco mi naturaleza, ni siquiera sé qué es, me están hablando en otro idioma, a mí me dicen que soy parte de la naturaleza y yo digo, no, no, algo está mal, ¿no? No me encuentro, no me siento parte, me siento sí, justo como decía César, como un extraterrestre, no soy de aquí, aquí me sembraron, no tendrían, a ver cuándo llega la nave, aunque sigo estando en la nave, y me llevan. Llegan mis verdaderos padres en una limusina y me sacan de aquí. Sí, me siento especial, ¿no? Pero especial en los dos sentidos, ¿no? Inferior o superior, ¿no? Inferior, superior, ajá. Sí, sí, realmente esa situación es muy importante lo que comentas, porque nosotros tenemos un conflicto con cada etapa de nuestra vida. Así o sea, es. cada proceso va a tener forzosamente un inicio y un final, por así decirlo. Si tiene un inicio, me estoy quejando del inicio porque significa el final de otra cosa. El final de mi época de descanso, porque ahora ya tengo que entrar a clases, ¿no? O porque ya tengo que esforzarme más, ahora ya tengo que hacer más cosas. Pero de igual manera, cuando llegue el final, también me quejo. Porque eso va a significar el inicio de algo más. Así es. Entonces, solamente al decir, bueno, cualquier cosa que tú hagas va a llevar un inicio y un final. Pero así como lleva un inicio, en el inicio hay placer y hay dolor. Hay placer de lo nuevo que inicio o incluso de lo que ya se terminó. Y también hay dolor. Uh-huh. Y en el final va a haber placer y va a haber dolor. Uh-huh. ¿Sí? Y en todo el proceso voy a cometer equivocaciones, voy a sentir inseguridad, voy a vivir crisis, voy a perder cosas, voy a tener soledad, voy a pasar por situaciones de vacío, incómodas, de crisis, por todo eso. Uh-huh. Y eso junto con su contraparte. Sí. Porque así mismo el proceso me va a dar seguridad, comodidades, alegrías, compañías, sentimientos de plenitud. También me va a dar eso. El problema es que eso es una parte de la naturaleza y de mi propia naturaleza también. Y yo pienso que eso no lo debería de tener. Uh-huh. Entonces, de un ser vivo que está en el mundo y acepta las dos partes, se ven, por ejemplo, un documental, ¿no? Uh-huh. O tú ves los pajaritos que están en el árbol y está lloviendo fuerte, y ellos están acurrucados, pero no están diciéndole a Dios, ¿por qué me toca esto a mí? ¿No? No dicen, ¿por qué me haces esto? Yo que he sido un buen hijo tuyo, ¿por qué me castigas de esta manera, verdad? Nosotros podemos verlos con lástima. Yo puedo ver los pajaritos ahí hasta sentir feo por ellos, pero ellos no sienten lástima de sí mismos. Ellos no están en conflicto, ni creen que eso es injusto o que no se lo merezcan. Sí, ¿no? Cuando hablando de este animalito, cuando es tiempo de su muerte, incluso se apartan y a veces solamente caen del árbol pero nosotros cuando vemos así ese tipo de animalito, entonces ya nos creamos una telenovela, ajá, como de cuánto sufrió, a qué altura cayó, desde qué altura cayó, qué miedo sintió, por qué tan solito, y así, ¿no? Pero esa es nuestra idea, nuestro razonamiento, nuestra creencia, nuestra contaminación proyectada en todo lo que está a nuestro alrededor. Ahorita hablamos del animalito, pero lo podemos proyectar en cualquier otras cosas, ¿no? Y sí, justo, en algún momento nosotros veíamos en alguna reunión con nuestros maestros y hablábamos de la domesticación, ¿no? La domesticación, porque decíamos, ¿por qué hay animalitos que hoy día tienen cáncer, ¿no? Los perros, mucho los perros, ¿no? Porque hay animalitos que ya se enferman de todo. Antes yo no escuchaba que el perro ya estuviera que tuviera ataques epilépticos, ajá, que tuviese cáncer, que tuviera cataratas, o sea, muchas enfermedades que el ser humano de alguna u otra manera ha domesticado a esos alimentos para que tengan esa enfermedad, ¿no? Entonces, sí. Ay, dices, no inventes, estamos en
no estamos en evolución, estamos involucionando, porque estamos mal, vaya, ¿no? Lejos de nosotros adaptarnos a la naturaleza, estamos domesticando a nuestros animalitos de acuerdo a nuestro sistema, de acuerdo a nuestras creencias, a nuestras ideas irracionales, con nuestras enfermedades, con nuestras quejas, y entonces ahí nos podemos dar cuenta, pues, que sí andamos mal, ¿no? Que no estamos adaptándonos, que somos unos inadaptados y que entonces estamos buscando que todo se ajuste a lo que yo creo y lo que yo pienso y lo que yo siento, ¿no? Sí, o la que está evolucionando es la enfermedad, ¿no? Así es. Se dice que en la naturaleza el predador evoluciona y tiene que evolucionar también la presa, ¿no? Entonces nosotros necesitamos hoy más que nunca encontrar nuevas herramientas para pelearnos contra esta enfermedad, ¿no? Decía Ken Wilber que el ave, cuando siente que la muerte se acerca, sube a una rama para ver el atardecer por última vez, acurrucarse y tranquilamente dejar que eso sea lo último que ve en sus ojos y simplemente caer ya fallecido. Y puede morir con esa tranquilidad, con esa paz y esa aceptación de ese proceso. El ave puede darse ese tipo de muerte. Ese tipo de lujo, ¿no? Sí. El lujo que te da la aceptación. La aceptación de la muerte. Ajá. Pero el ser humano, ¿cuánto se necesita para poder llegar a tener una muerte de ese tipo? ¿Sí? Es algo difícil porque tengo yo que tener aceptación de mis procesos de vida, ¿sí? Para que mi muerte sea una muerte así, con un significado valioso, una muerte donde yo pueda al menos morirme sin reprocharme las cosas, disfrutando la última vista de lo que me da mi vida, pues tendría yo que haber aceptado mis procesos completos. Y precisamente para eso se necesita un entrenamiento, se necesita un proceso de aprendizaje. Nosotros tenemos el lastre o el estigma o no sé cómo decirlo. Nosotros tenemos la necesidad de explicarnos las cosas, tenemos que comprenderlas. Somos seres racionales. Necesito explicarme qué es lo que está pasando con mi vida, qué estoy haciendo con ella, hacia dónde voy. Necesito ese proceso que me da una técnica, ¿sí? Y un método. Uh-huh. Necesito eso, pero eso no es algo que yo lo descubra por mi cuenta. Es algo que voy a necesitar que alguien me lo entrene, uh-huh. ¿Sí? Así como el lenguaje, no es que yo haya nacido y por ser humano ya aprendí a hablar. Tengo que aprender a hablar, tengo que aprender a caminar, a hacer todas las cosas, y siempre hay alguien que me pueda enseñar. Así que yo puedo desde chico ir aprendiendo e ir marcando cada una de las etapas de mi proceso, siguiendo esa técnica y ese método que yo tengo que aprender que tengo que vivir para aprender a hacer las cosas y posteriormente interiorizarlo. El problema es que no siempre se da de esa forma ordinaria y bueno, más adelante es lo que se llama una rehabilitación, ¿no? Uh-huh. Sí, efectivamente. Como decíamos al inicio de la charla, el ser humano pasa por etapas de desarrollo que se tuvo que cumplir y se tuvo que aprobar o se tuvieron que desarrollar en lo más posible, ¿no? Dice el maestro que 9,000 años antes de Cristo. ¿No? Sí, justo. Y bueno, no se dio, o sea, vaya, no todas las etapas se pudieron lograr. Yo digo, si la primera no se logró, entonces hay rezago, ¿no? Vamos arrastrando esos rezagos, y que no es como, ya no la pasé y pues ya ni modo, ¿no? O la pasé con 6 y ya ya no vuelvo a ya no va a pasar con eso. No, claro que sí, la vida te lo va a pedir. Entonces, tengo una inhabilidad o varias inhabilidades, ajá, bueno, ya dirá el proceso, ya dirá el diagnóstico, ajá, ya dirá el maestro que te está diagnosticando y te está diciendo, a ver, te va a poner una serie de pruebas
y obviamente va a sacar el diagnóstico de cuánto retraso tienes, cuántas deficiencias tienes, cuántas inhabilidades tienes, y que entonces empieza la técnica, el método, la técnica. Sí, yo recuerdo esto que se hice muchas veces, ¿no? Y ¿por qué te drogaste, no? O por eso bebí, porque mis padres no me ponían atención. Pero ¿qué significa realmente eso? Porque yo cuando me pongo a revisar digo, bueno, tú no bebiste porque no te pusieran atención, bebiste porque cuando tú querías tener un trabajo siempre salías de problemas con tus compañeros y con tu jefe. Tú bebías porque en tu familia ya no te soportaban. Tú bebías porque no sabías cómo hablar con la gente, expresarte, cómo mantener una relación, porque eras incómodo para las personas, porque cometías torpezas, faltabas a los acuerdos que tenías, no concluías tus compromisos. O sea, hay una serie de situaciones. Y entonces decimos, ok, entonces, ¿por qué no hice eso? Porque en mi proceso, el proceso que yo llevaba, no se siguió el método. O sea, no hubo un método donde yo tenía que haber aprendido, primero que nada, a obedecer. Uh-huh. Se necesita primero obedecer, ¿no? El sí y el no. Ajá. Hay un método para esos pasos, ¿no? Entonces, el sí y el no, ¿cómo a qué edad se genera? Ay, A los 2 años. a los 2 años. A los 2 años, bueno, ¿no? pero se vienen practicando desde antes. Pero se supone que ya lo integra a los 2 años, uh-huh. ¿no? Entonces, a los 2 años ya tiene que tener integrado eso. Después de eso tiene que poder seguir ciertas indicaciones sencillas, ¿no? 3 años ya puede seguir indicaciones. Tiene que además aprender posteriormente a saber cuál es su jerarquía, que hay alguien que manda y que lo obedece. Uh-huh. ¿Sí? Sí. Que él tiene una postura dentro de un grupo y una función, y se debe evocar a que funcione eso, ¿no? Uh-huh. Tiene que aprender a ya resolver problemas, tiene que aprender a supervisarse, ¿no? Y a supervisar a otros. A cuidar su cuerpo. Entonces, lleva una serie de pasos. Así es. Pero entonces, si vamos a decir que si ese método no se siguió, ¿no? A veces porque no se conoce y a veces porque no hay la técnica adecuada. Yo como padre de un niño que no quiere entender, entonces yo nada más me lo quiero madrear, ¿no? Uh-huh. Nada más quiero pegarle. O si no tengo eso, nada más lo quiero consentir y hablarle bonito y decirle, por favor, mi amor, entiende, ¿no? Entonces, todo eso que yo esté haciendo es una falta de técnica. Vamos a ver que cuando un padre, una de dos, o se pone violento, o es indiferente, o las dos. O consentido. ¿Qué significa eso? Indiferente en el sentido de que lo deja, ¿no? Se hace de la vista gorda cuando hace cosas que no tiene que hacer. Uh-huh. Sí, sí. En cualquiera de esos casos, estamos hablando de un padre que no tiene técnicas. Uh-huh. No tiene técnicas para educar a su hijo. No sabe cómo hacerlo poner atención, hacerlo entender, cómo presionarlo, cómo guiarlo. Puede ser que ni siquiera conoce el método, ni siquiera sabe cuáles son los pasos que van. Y no conforme con eso, además, no tiene una técnica para hacerlo. Incluso el que sí sabe cuáles son los pasos, porque yo como padre, yo sí sé lo que necesito a lo mejor para funcionar en un trabajo, pero no sé cómo enseñárselo a mi hijo. Uh-huh. No tengo la técnica para que él lo entienda. Uh-huh. Entonces, eso va a generar que ese hijo va a quedar con un rezago, ¿no? Como tú decías, ahora ya se hace hasta en el método educativo, ¿no? Ya hay alumnos y maestros donde dicen, ¿sabes qué? Las leyes ahorita con los profesores están tan difíciles que si este niño no quiere entender, yo prefiero pasarlo, prefiero no meterme en problemas con él ni con sus padres y dejar que ese niño se vuelva problema de alguien más. Lo antes posible que me pueda deshacer de este chamaco, yo voy a llevar las cosas en paz, con tal de no tener que lidiar con él un año más. Así es. Sin embargo, anteriormente el docente tenía el método y la técnica para educar a ese niño en el aula. Uh-huh. Uh-huh. Sí traía, eso es con lo que se enfrentaba el docente cuando llegaba el niño sin el método. Ajá, sí. O sea, era evidente, ¿no? Y entonces
el maestro, el docente, se encargaba de aplicar su método y su técnica dentro del aula porque, bueno, tenía una preparación en lo académico, pero también se tenía que enfrentar en la parte educativa familiar, ¿no? En la conducta. Entonces, hoy día, como lo acabas de mencionar, tristemente, pues se le ha quitado ese poder al maestro por diversas circunstancias, y que ha dejado en desventaja a los maestros y ha dejado sueltos a los alumnos e irresponsables a los padres. Entonces, pero en esa etapa podríamos decir, o podrían decir los docentes, justo, ya no voy a meter en problemas, ya no puedo tocarlos, ya no puedo decirles nada, ya no los puedo incluso reprobar, ¿no? Y decir, no aprendiste nada y te quedas hasta que aprendas, ¿no? Ya no se puede hacer eso, pero bueno, el rezago está. Así es. El rezago está. Entonces, lo que no aprendieron en esa etapa, que era su etapa de aprender, digamos, si están en segundo, tercero, cuarto, quinto, sexto, secundaria, etcétera, lo que no aprendieron en esa etapa, no crean que ya la armaron, ya la hicieron. A lo mejor sí a pura maña, ¿no? A pura trampa, ¿no? Lo van a tener que manejar una pseudo solución así por encimita, básico, ¿no? Pero sabemos que en el fondo no tengo ni la habilidad, no tengo ni la intención, no tengo ni la práctica, no tengo la concentración, no tengo la energía para llevar mi vida, mi conocimiento a algo más allá, más grande, más prometedor, más satisfactorio para mí como ser humano, ¿no? ¿Por qué? Porque no lo aprendí. Entonces, entramos a etapa de rehabilitación. Bueno, antes de entrar a etapa de rehabilitación, ¿qué te vas a encontrar? Con frustración, con enojo, te vas a encontrar contigo y tus inhabilidades y te vas a resentir contigo, porque no sabes, no puedes, porque ves a los otros que sí se les hace más fácil, te vas a resentir con los padres porque dicen, ¿por qué no me pusieron a hacer esto? O vaya, si es que te das cuenta, ¿no? Porque cuando uno está en la maña, hasta ve a los tontos, que son los que están haciendo las cosas dentro del método y la técnica, nos ven como tontos, ¿no? Y decir, no manches, te vas a llevar 5 años haciendo esto, yo lo hago en 3 meses, ¿no? A base de pura maña, ¿no? Decía un maestro que el que quiere hacer las cosas rápido no lo hace con buenos cimientos. Si quieres tener dinero rápido, pues ponte un negocio que te dé varo, ponte un negocio así rápido, que te dé dinero rapidísimo, y vas a tener dinero. Cuando quieres tener un negocio que sea fuerte, que sea sólido, que sea un negocio que te dé por muchísimos años, incluso el resto de tu vida, lleva un proceso, lleva una técnica, lleva un método, y no se hace de la noche a la mañana, ¿no? Que es prácticamente lo mismo que se trabaja con uno. Sí, mencionábamos que así es la realidad. La realidad tiene su método y su técnica. Si nosotros nos brincamos pasos, si yo encuentro la manera de evadirlos, de justificarme, de encontrar un salvador, de que pasen cosas que a mí me eviten el aprendizaje, la práctica que yo tengo que hacer, o sea, seguir el método, y no cumplir con la técnica, entonces la realidad no se hace irresponsable. La realidad por mí no deja de cumplir o de llevar su proceso, su técnica y su método. Entonces, esa prueba se me va a volver a presentar. Eso que yo no aprendí va a volver nuevamente a presionarme. Y si yo sigo evadiéndolo, entonces eso se me va a seguir apareciendo en mi proceso hasta que en algún momento la presión sea tan grande que me aplaste.
¿no? Que me aplaste o que me obligue a hacer el esfuerzo que no he querido hacer. ¿Sí? Entonces, vemos, ¿no? Decimos, bueno, si en mi casa yo no aprendí a obedecer, tal vez por la edad o por lo que ustedes quieran, pues anteriormente era en la escuela. En la escuela ibas a tener que aprender. Si no aprendes en la escuela, por las leyes o por lo que ustedes quieran, pues entonces después te vas a encontrar con las amistades, con la gente con la que vas a estar interactuando, se te va a volver a presentar la crisis. Y si no aprendes con eso, después vas a tener un problema, a lo mejor a la hora que tú quieras formar tu familia, o que tengas una pareja, eso te va a generar estragos. Yo no sé obedecer y me generó problemas en mi casa porque al no obedecer hago berrinche. Yo no quiero hacer lo que me toca hacer y entonces hago berrinche. Una persona berrinchuda, no hay otra. El berrinche es porque yo no quiero hacer lo que tengo que hacer. Hay una responsabilidad que yo no quiero hacer. Por eso uno hace un berrinche, ¿no? Entonces el niño hace un berrinche porque no quiere hacer lo que tiene que hacer. En mi casa me dejaron hacerlo. Me dejaron no hacerlo, ¿no? En la escuela ahora también me dejan hacer el berrinche. Ajá. En la escuela ahora también me dejan hacer el berrinche, ¿no? Entonces, ahora cuando ya tengo una pareja, soy un berrinchudo donde ya no me soportan, ¿no? Vamos a decir que me encuentro o logro generarle suficiente culpa a alguien para que no me deje y me soporte mis berrinches, ¿no? Cuando yo quiera entrar en un trabajo, ¿qué va a pasar? Ese es mi método. Entonces, en el trabajo voy a tener nuevamente el problema, voy a querer hacer otro berrinche. Entonces, en ningún trabajo me van a soportar. Y entonces, ¿qué le queda a una persona? Le queda únicamente la posibilidad de tener culpables, ¿no? Decir, no, pues es que en ese trabajo no valoran, no se dan cuenta, no. Son muy exigentes. Muy exigentes. Negreros, ¿no? Sería así como negreros. Me quieren pedir más cosas y no me pagan más. Ajá, ya saben, ¿no? Cuando creen que hacen muchísimo. Sí, entonces se me va a seguir presentando la prueba. Todo lo que yo quiera hacer se va a ir frustrando, porque yo no he dejado de ser berrinchudo. ¿Sí? O sea, porque cuando hay algo que yo tengo que resolver o un trabajo que yo tengo que hacer, yo no quiero hacerlo y prefiero hacer una exageración emocional, un drama, ¿no? Empezar a quejarme de las cosas en vez de ponerme a hacer lo que tengo que hacer. Entonces, aquel que se queja cuando tiene que hacer las cosas, pues es el que no quiere hacerlas, ¿no? Entonces, ¿qué significa? Que no ha aprendido el método y la técnica, pero la realidad sí te va a seguir presionando. Claro. Sí. Digo, yo ahora que estamos muy en contacto con esto del bachillerato, uno se puede dar cuenta, pues cuánto los jóvenes vienen con esa idea de manifestar ahí sus quejas, actuar sus berrinches, ¿no? ¿Cómo tienen inhabilidades como para relacionarse, para no hacer tarea, para faltarle respeto a los profesores, para hacer berrinche en el momento que les piden hacer algo? Yo recuerdo hace algún tiempo cómo se le pedía, fíjate, en la carrera, ¿no? Cómo se les pedía a las personas que se pasaran a exponer, ¿no? Y pareciera que los estabas maltratando porque ni pasaba, ¿no? Decían, no, es que yo no sé, es que no es a fuerza, es que, o sea, ay, decías, si esto es para ti, ¿no? Esto es para que tú aprendas, es para que te habilites, porque mira, has pasado por varias universidades, a tu familia ya lo tienes hasta el gorro porque no has sabido hacer nada, eres un nini, no haces ni trabajas ni estudias, tienes el sillón hecho como cuna ahí porque estás nada más aplastado, aplastada, estás jugando, eres una persona ya de 20 y tantos años y no has hecho absolutamente nada de tu vida, no sabes lavar, no sabes lavar los platos, no sabes obedecer, cada vez que se te manda a hacer algo sientes injusticia y dices que para qué naciste si tú no pediste nacer, o si te piden que te bañes, hasta eso, dice, déjame, es mi vida, ¿no? Entonces, creo que la educación que se está dando y que nos tiene o se tienen en rezago, esa idea injusta, ¿no? De la vida, pensar que no les toca, habla de mucha inhabilidad, habla
de que ni siquiera tienen conciencia, ¿no?, de las habilidades básicas que un ser humano pueda tener. Y si uno no tiene las habilidades básicas, entonces digo, eres una carga. Te vuelves una carga. Te vuelves una carga. Sí. Ajá. Digo, bueno, a lo mejor estás ahorita con papá y con mamá y tienen culpa o te aman tanto de acuerdo a su forma de amar y tienen miedo de correrte, que no te vayas a drogar, ¿no? Sabiendo que lo que no saben que es que ya tienes la droga debajo del sillón, ¿no? O ya tienes la droga en tus manos hablando de videojuegos o de celulares, ¿no? Entonces, creo que viene mucho por esa parte de la educación cuando los padres son cómplices, de muchas maneras, cómplice con la culpa, con la inhabilidad que el ser humano o los padres tienen para mandarlos, ¿no? Como tú decías, no tienen el método ni la técnica para mandar a sus hijos, ¿no? Para enseñarles algo. Y entonces desde ahí partimos pues que hay padres inhabilitados, hay padres que no tienen el conocimiento de cómo educar a un hijo, ¿no? Y entonces los educan como Dios les dio a entender, con toda esa idea de culpa o de angustia, de preocupación, de lástima, de pobrecitos, aún están chiquitos, ¿no? Y pensando también que no ni se van a morir, ¿no? Entonces, pero cuando se enfrentan a la vida, ¿no? Sí, por eso decía, tus papás no te amaron, te odiaron, oye, porque garantizaron que vas a vivir de la peor forma posible. Con lo que te dieron, con lo que te prepararon, creo que fue un acto de odio. No sé si realmente te amaban, porque eso no sería el amor. ¿Cómo puede ser el resultado de mi amor dejar a una persona mutilada, inhabilitada, en una situación donde no va a tener otra oportunidad más que darse de topes contra la pared una y otra vez, a ver si en una de esas se entiende, ¿no? Entonces, esta situación es algo grave que va a estar apareciendo. ¿Qué ocurre? Si en mi proceso natural no se siguió el método, no hubo las técnicas para que el método se siguiera, y entonces no se tuvo el aprendizaje y existe este rezago que comentas, entonces lo que va a pasar es precisamente que la presión se me va a volver a presentar. Mencionábamos, para que esto ocurra se necesita un entrenador y debe de conocer el método y la técnica. Y yo debo de seguir ese método y esa técnica. Cuando eso ocurra, a lo mejor voy a necesitar uno más adelante, ¿no? A lo mejor otro entrenador para revisar todos los rezagos que yo traigo, y en base a esos rezagos voy a poder decir, de acuerdo, tengo ahorita esta necesidad, ya me está generando problemas, y lo peor es que entre más tiempo va pasando, más es mi conflicto, porque yo no quiero, yo sé que enfrentarme a eso me va a hacer entrar en incomodidades, me siento incompetente, incapaz, inhábil, e incluso lleno de soberbia, y no quiero, o sea, no quiero dar mi brazo a torcer, no quiero obedecer, no quiero que me digan mis errores, no quiero tener que reconocer mi incapacidad. Pero el tiempo va pasando inevitablemente. Yo tengo una necesidad, me está haciendo sufrir, me está haciendo chocar, ponerme en contradicción con mi vida, con mi naturaleza y con el mundo, con el entorno. Entonces sí necesito un guía, necesito una persona que me oriente, y necesito, decía alguien, abrir el sobre, ¿no? Decía, cuando ya sabes que hay malas noticias y te llega un sobre y no quieres abrirlo para no ver las malas noticias, ¿no? Para no saber cuánto debes en el banco, o para no pasar por eso, prefieres no abrir el sobre. Pero aunque tú no lo abras, ahí está tu deuda, ahí está ese problema pendiente. ¿Sabes que hace ruido ese sobre? Entonces, abre el sobre, ¿no? Dicen, mejor de una vez ábrelo, mejor de una vez confróntalo. Sí va a ser difícil, a lo mejor sí vas a pasar cierta crisis, pero se puede resolver. Y de todas maneras, en algún momento la vida te va a hacer que choques con eso hasta que lo tengas que confrontar. Entre más tiempo pasa, más terrible es el miedo, más pesado es, más caro. Vale más que de una vez lo hagas. Entonces yo tengo que ir con una persona que me oriente y revisar todos los rezagos que tengo. Rezagos sociales, a lo mejor no sé hacer equipo, no sé obedecer, no sé no sé integrarme, ¿no? A lo mejor intelectualmente, ¿no?
En la escuela, ¿no? Si me quedé en la primaria, en la secundaria, en la preparatoria, y ya de ahí no avancé, necesito estudiar, necesito terminar ese proceso que tengo pendiente. En cuanto a mis relaciones de pareja, no sé concentrarme en mis proyectos y también en la otra persona, no sé comunicarme, escuchar, llegar a acuerdos, a puntos que nos convenga a los dos, no sé cambiar para que las cosas se vayan renovando. Entonces necesito llevar ese método y esa técnica que tengo pendiente, ¿no? Hay un proceso intelectual, emocional, social, cultural, familiar, educativo, sexual. O sea, yo necesito revisar cada uno de mis procesos con otra persona, con un guía, y entonces esa persona va a ir poniendo a prueba hasta dónde aprendiste, qué pasos sí diste y cuáles no. Y en base a eso vamos a retomar donde te quedaste para que se empiece a dar ahora sí el método y la técnica que te faltó y tú puedas desarrollarte. De otra manera, sí es cierto, vas a ser una carga para las personas que estén a tu lado, pero sobre todo te lo vas a estar reprochando constantemente. Es como estar chocando y chocando constantemente, porque yo estoy aferrado a mis ideas porque no sé seguir el método y la técnica. Entonces estoy errando constantemente. Así es. Hay una teoría de Vygotsky que habla del conocimiento real. El andamiaje, el ¿no? andamiaje, exactamente. Donde prácticamente es lo que hace el maestro, ¿no? Revisa de acuerdo a tus grandes habilidades al conocimiento al conocimiento real. Ajá, justamente, ¿no? Real, ¿qué quiere decir? Que va a manejar pruebas de lo que tú dices que sabes, que te va a poner la prueba, y porque una vez llega tan viajado, que es también parte de la educación, sí. Parte de la educación donde papá, mamá te dice, ay, mi hijo es tan inteligente, ¿no? Sí. Ya sabe que usar el celular solito, ¿no? Entonces, te hacen creer, yo siento que, híjole, se pasan de lanza con los hijos, porque te hacen creer que de verdad eres especial, que eres muy inteligente, y que cuando llegas, y que, por supuesto, tus grandes y maravillosos resultados no coinciden con lo que te dijo la mamá, ¿no? Por eso entras así como en frustración, porque dices, wow, ¿por qué tengo estos resultados tan miserables, tan nefastos, tan mediocres, si mi mamá me dijo que yo era inteligente? No, yo empecé a hablar desde que tenía, no sé, un año, ya decía mamá, papá, básico, ¿no? Pero ya dicen, ya dijo mamá, papá. Desde ese momento ya chafeamos, ¿no? Ya, entonces, bueno, el maestro te va a poner pruebas específicas para que te des cuenta. O sea, el maestro ya lo sabe. Desde que te vio dices, güey, tiene cara de que se la sabe, pero está rezonzo, ¿no? Otras cosas. Y aparte todo hasta sí da uno risa, ¿no? Sí da risa, porque sí uno actúa como inteligente, intelectual, capaz, empresario, sábelo todo, no. Y entonces el maestro, sí, soy maduro, X, ¿no? Entonces, el maestro va a decir, bueno, si tú crees que eres eso, te voy a poner las pruebas en específico necesarias para darte cuenta, que te des cuenta que lo que tú dices no eres, y que sí necesitas aprender. Sí, no hay mayor argumento que los resultados, porque yo no puedo sostener ninguna relación y la gente que sí se queda conmigo se la pasa quejándose de mí, ¿no? Si es realmente que me encuentro puro neurótico, tal vez, pero también mi parte es importante, ¿no? Sí, claro. Entonces, hay grandes inhabilidades, graves deficiencias, muchas cosas y muchos procesos incompletos que se tienen que verificar, tengo que revisarlos y no solamente yo, o sea, necesito ir con una persona que me oriente y ponernos a revisar y empezar a hacer todas las prácticas y dar el método y la técnica necesarias para que yo me habilite. Tengo que a lo mejor volver, hemos visto gente que necesita hasta volver a gatear, ¿no? Sí. O sea, hay gente que se le pone, ¿sabes qué? Vas a gatear, vas a hacer lateralidades, ¿no? Te vas a aprender los campos semánticos porque no te lo sabes, ¿no? O sea, los conocimientos del kinder, hay que volverlos a checar porque no, ni siquiera coordinas bien, ¿no?
ni siquiera coordinas bien tus pies, tus manos, ¿no? La Corres lateralidad, y te por la caes. derecha, por la izquierda, gatea y coordina, ¿no? Rodilla, mano, ¿no? Bailar La cabeza caballo hacia dorado arriba. te sirve. Puede ser, o sea, a lo mejor vas a tener que vivir esas cosas. Eres desorganizado, cabrón, ¿no? Ni sabes dónde te gastaste el dinero, revuelves las cosas limpias con las sucias, cabrón, ¿no? Tienes un desmadre en tu vida y entonces pues no te va a salir nada porque es un conocimiento básico, eso es del kinder. Entonces, pues es que yo no fui al kinder, ¿no? Hasta te preguntan, ¿y cómo llegaste a la prepa? ¿Cómo llegaste a la universidad? No sabes hacer ni raíces cuadradas, cabrón. Tienes un desmadre en tu libreta. No sabes leer, cabrón, ¿no? No sabes leer. Dices, retener. ¿qué pedo Tu contigo? ortografía, ¿No? Y entonces dices, a ver, tu grafía. ¿cuándo te enseñaron los campos semánticos? Pues no sé, ni había oído esa palabra. Pues eso se enseña en el kinder, ¿no? Dejas Las cosas de en la el cocina baño. van con la cocina, las cosas del cuarto van en el cuarto, las cosas de la sala van en la sala, ¿no? Las cosas de la escuela están en su lugar, que son cosas para la escuela. No, pues yo tengo un desmadre, ¿no? Con el dinero de una cosa pago otra, luego ya le debo a todo el mundo porque ni sé cuándo agarré ese dinero, tengo un desmadre en mi vida y entonces, pues, no funciona, no hay un método, no hay una técnica, no funciona, no se llega al resultado. Sin el método y sin la técnica, no se llega al resultado. El quiero llegar al método y la resultado técnica del maestro. adecuadas a ese proceso. Si yo las conozco, son esas. Yo lo conozco cuando yo he comprobado que puedo hacer ese proceso y el 98% de las veces consigo que funcione. ¿Sí? Entonces, si de 3 veces, las 3 me sale, ¿no? El 98% de las veces yo puedo demostrar que sí me sale, pues sí se entiende que sí sabes hacerlo. Pero si me sale una vez de chiripa o medio me salió y tengo un chorro de culpables y justificaciones, no sé el método. Entonces necesito un entrenador que conozca el método, la técnica y seguirlo. De otra manera no me va a funcionar. Y se tiene que revisar proceso por proceso. Proceso familiar, proceso emocional, proceso intelectual, proceso académico, educativo, proceso de pareja, proceso social, proceso de trabajo, se tiene que revisar cada uno. Sexual, ¿no? Son importantes. De otra manera, no va a funcionar. Puedo pasar años, conocer el programa, llenarme de información, estar con gente chida, lo que sea, pero no me va a funcionar si no se me da el método y la técnica. Y eso lo tiene que guiar otra persona que los conozca, porque yo no lo sé, necesito aprender. Entonces necesito tener actitud de aprendiz. Uh-huh. ¿Sí? Ya se nos va acabando el tiempo, Así Maribel. Bueno, pues... ¿Algo más que quieras comentar? Parte del el método y la técnica en el desarrollo es que te metas a estudiar. Sí, claro. Ajá, o sea, no nada más es la información, de darte cuenta de que, creo que me falla esto, no, creo que dejaste todo abandonado, crees que podías hacer cosas con lo que tienes y resulta que no. Entonces, es tiempo de que te metas a estudiar. Les recordamos que en UNICEP Iztapalapa estamos en el mes de inscripciones en licenciaturas. Tenemos psicología, pedagogía, administración, derecho y contaduría, y tenemos 18 meses en bachillerato. No te quedes estancado. Reanuda tus estudios, ve por más, ve por una vida que sí nos merecemos y que necesitamos empezar ya. O sea, el tiempo pasa, dicen, 18 meses, los mismos que vas a vivir, y que vas a llegar y que te vas a dar cuenta, si me hubiera metido y hoy la estuviera terminando, ¿no? Sí, perdón que te interrumpa. Sí. Fíjate que yo he escuchado gente que dice, pues yo no lo necesito, yo ya estoy estudiando en la vida, ¿no? O cosas parecidas, pero sí se siente que está ese rezago, se siente esa necesidad de un proceso que yo dejé incompleto. Y la verdad es que si esa persona la ponemos a prueba y revisamos su desarrollo académico, sí deja mucho que su desear. Escuela de la vida. Sí, hay muchas cosas que están pendientes. A lo mejor puedo saber información y datos, pero no por eso yo he aprendido lo que tengo que aprender. Están procesos incompletos. Sí, porque en la escuela no solo aprendes lo académico, aprendes la integración en un grupo, ¿sí? Aprendes organización, aprendes a iniciar y terminar los procesos, aprendes muchas cosas que son necesarias. Es una etapa, ¿sí? Hay un método y una técnica y se debe de continuar. Así es. Bueno, la verdad es que antes de ya terminar esto, como les comentaba, tenemos ahorita becas. Si ustedes hablan a UNICEP Iztapalapa
que aquí en esta misma página de Alabanet Radio, le dan clic en los comentarios, van a aparecer los números telefónicos, la dirección, el link de la Universidad de Iztapalapa y pueden preguntar por las becas que tenemos. Estamos con una beca especial, algunas HA lo saben, solamente va a ser septiembre, ya después ya no va a haber, en serio, muchas están aprovechando, entonces hablen, vamos a estar con inscripciones todo septiembre. Uh-huh. Así es. Bueno, y pues con esto vamos terminando. Yo agradezco mucho a todos los que se quedaron a escuchar el programa, a todos los que nos ven en la grabación. Agradezco también a Maribel. Nosotros venimos de UNICEP Iztapalapa. Somos psicólogos en acción a través de Alabanet Radio. ¿Sí? Muchas gracias. Nos vemos pronto.